¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy tu amigo y servidor Eduardo Lara de Operación de Prende. Pues bien, aquí estamos una semana más, gracias a Dios. Y bueno, pues hoy vamos a ver un tema o un punto. Yo le llamo como ¿qué fue primero? ¿El queso? Perdón, ¿el huevo o la gallina, no? Y la pregunta aquí que es, ¿un vendedor nace o se hace? Y vamos a platicar sobre este tema porque uno de los problemas que muchos de los emprendedores presentan es que tienen como una aversión hacia ser vendedores o vender sus productos por ellos, como que hay paradigmas ahí, ¿no? De que el vendedor es no muy ético, bla, 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 cosas que no tienen al caso, ¿no? Pero que bueno, tristemente pues por ahí aparecen. Entonces, pero vamos a pensar que yo me voy a ser emprendedor, pero no sé vender. Y la pregunta es, ¿y qué va a pasar? Bueno, pues voy a mencionar a dos gurús, ¿no? De, de esto. Uno de ellos es ya un veterano de guerra, voy a llamar de alguna manera, Alex Day. Él dice que el que sabe vender no se muere de hambre. Y lo cual me consta porque hay mucha gente que yo conozco que ha vendido y ahí la lleva. Pero también Robert Kiyosaki dice que para ser emprendedor, primero tienes que saber vender. Entonces, pues la pregunta es, pues si tengo que vender, pero según me han creado cierto estereotipo, ¿no? De que el vendedor es extrovertido, tiene facilidad de palabra, bla, 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 y yo no la tengo, ¿puedo ser vendedor? Bueno, pues vamos a platicar aquí de este tema y vamos a ir viendo cómo tenemos. Lo primero es que un vendedor normalmente que es exitoso tiene una buena comunicación asertiva, eh, tiene empatía y una escucha activa, ¿no? Gran parte de lo que te dicen los viejos gurús de las ventas es que la venta es 80% escuchar y 20% hablar. O sea que entre más escuches, pues obviamente más vas a conocer las necesidades de tu cliente y las vas a entender. Entonces, eh, pero bueno, esta pregunta también se le hicieron allá por el año 2000 y la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard dijo, pues vamos a ver qué pasa. Y realizó un estudio, una prueba a más de 10,000 ejecutivos de ventas, así se les conoce a muchos vendedores o gente que se dedica al negocio de las ventas en los Estados Unidos. Este estudio arroja dentro de lo que se hizo que de cada 10 vendedores, uno es el que tiene o nace con las habilidades y capacidades para ser un vendedor exitoso, pero 9 las adquieren mediante capacitación. ¿Qué quiere decir? Que solo el 10% de la masa de vendedores, de acuerdo a este estudio podemos sacar, es nato, pero el 90% se ha hecho a través de la capacitación. Buena o mala noticia, pues yo creo que es buena, ¿no? Porque uno de los puntos medulares es que si el 90% de los vendedores se hacen por medio de capacitación, pues quiere decir que yo puedo ser un buen vendedor capacitándome, ¿no? Yo al menos en mi experiencia personal, yo no estudié para ventas, yo era, o yo soy ingeniero y pues por cuestiones del destino caí al área de comercial y me dediqué a las ventas técnicas de proyectos de ingeniería. Y a través del tiempo, pues aprendí técnicas, aprendí a escuchar, aprendí a hablar, bla, bla, bla. Pero pues en su momento no lo traía, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque nos va a ayudar a entender que podemos obtener esas habilidades
o capacidades que debe de tener un vendedor para poder realizarlo. Y aquí también entra pues esa forma de que quitar ese estereotipo, ¿no? Con esto, ¿no? De que escuchábamos con la gente de recursos humanos, normalmente, ¿cuáles son? Ustedes ven los anuncios para el área de ventas, ¿no? Facilidad de palabra, eh, ¿cómo le llaman? De los retos, así como se pone motivado, motivado por los retos, tolerante a la frustración. Ese como me encanta. Y la verdad, no, no es que tienes que ser tolerante a la frustración, tienes que ser resiliente, es muy distinto. O sea, el resiliente es, lo sientes, te levantas y sigues, ¿no? Y vas aprendiendo de los fracasos. La frustración es así como hijos de Rintintín, ¿no? Y las ventas no son así porque si hoy no hice negocio con ese cliente, pues mañana lo puedo hacer. Entonces, es bien importante esto. Entender que podemos tener esas capacidades, ¿no? La facilidad de palabra. O sea, tener facilidad de palabra no quiere decir que tengo que echar un choro, porque las ventas no son rollos, ¿eh? Las ventas tienen que ser profesionales y muy éticas, ¿ok? Entonces, todas estas capacidades las puedo desarrollar a través de una buena capacitación. Entonces, obviamente el tener la actividad de ventas, pues implica una gran cantidad de cosas que hay que hacer, ¿eh? No nada más es estar hablando y todo, no, hay que prepararse continuamente, hay que conocer cada vez más tu producto, hay que conocer a la competencia, sobre todo eso, qué es lo que ofrece, qué no ofrece, qué ventajas tienen y qué nosotros tenemos para poderlos compensar. Hay que estar muy atento a los requerimientos del cliente y entonces, pues todo esto nos lleva a que debemos tener, eh, pues una serie de capacidades, tanto físicas, mentales y emocionales. Porque no se crean, ¿eh? En este negocio de las ventas, si tú no tienes una buena inteligencia emocional, puede ser que hayas tenido una discusión en casa y si no logras procesarla y separarla, la vas a llevar al cliente. Y si el cliente por alguna razón te hace o te genera alguna molestia más la que traes, olvídate, ¿no? Pierdes todo. Entonces, aquí es una cuestión donde lo físico también es importante porque, eh, pues si no tienes una buena condición física en algunos tipos de, yo cuando estaba trabajando en el área técnica, pues teníamos a veces que volar, ¿no? De la ciudad a otra ciudad, el vuelo era a las 5 de la mañana, estabas llegando a las 7 y te estabas regresando a las 10 de la noche y estabas regresando a tu ciudad a las 11 y estabas durmiéndote a la 1 y te tenías que estar levantando al otro día a las 5 de la mañana porque volvías a salir de vuelo, ¿no? Y pues así es el negocio de la venta, ¿no? Pues los negocios hay que buscarlos donde hay. Entonces, si no tienes una buena capacidad física y no se diga mental, porque también eso cansa, entonces, pues también eso ayuda. Entonces, todas esas aptitudes las puedes ir conociendo. Hoy en día, pues tú a través de Internet puedes encontrar cantidad de cursos de ventas, cantidad de gurús o de gente que se dedica a las neuroventas, cantidad de gente que se dedica a todo lo que es la parte psicoemocional, ¿no? O sea, hay mucho ya en la red que puedes encontrar. Pero lo importante es que sí, una vez al año busques un curso o busques una capacitación en ventas donde obtengas ciertas habilidades de manera presencial, porque siempre es importante conocer a la gente y aparte ahí vas a generar lo que se llama el networking, ¿no? Por todos los que van ahí. Entonces, ¿cuáles serían esas competencias o habilidades que en un estándar se dice que debe tener un buen vendedor? Lo primero es tener una buena comunicación. Y comunicación no es hablar o soltar rollo. Comunicación es escrita, verbal, pero también no verbal, porque también nuestra postura, nuestro cuerpo
habla. Entonces, no sé si se han fijado, yo no soy un experto en esto, pero no sé si se han fijado luego ahorita con la cuestión de la política, que les preguntan una cosa a cualquier político y el político se incomoda y su cuerpo lo muestra, aunque su voz dice que no, ¿no? Ellos dicen, no, pero tú ves que se incomodó, ¿no? Que su cuerpo reaccionó. Entonces, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal y la forma en que hablamos, ¿no? La forma en que escribimos, porque también eso tiene mucho que ver, es la forma de comunicarnos y es entre más, ¿cómo le podemos llamar? Más clara y precisa para la gente y menos rebuscada va a ser mejor, ¿no? Porque ¿de qué le sirve al cliente que le diga que mi máquina tiene 7000 bytes, por decir un número, no soy experto? Lo que le importa es si esos 7000 bytes le van a dar almacenaje. Entonces le puedes decir, bueno, es que tiene una capacidad de almacenaje que son 7000 bytes que equivalen a tantos mil libros. Entonces la gente dice, ok, sí es cierto, ¿no? Ese tipo de cosas de comunicación. Como hablábamos, la inteligencia emocional, porque, pues, insisto, como dice Jürgen Klarik, el negocio de las ventas es un deporte de contacto. Y tiene razón, porque el estar face to face con la gente, nosotros como vendedores vamos, ahora sí que nos metemos como los equipos de fútbol, ¿no? Vamos de visitante siempre, generalmente siempre vamos a la oficina del cliente, o sea, vamos de visitantes, ¿no? Y nos tenemos que enfrentar a distintos entornos y el que tiene el control en la visita, pues es el cliente porque está en su terreno y nosotros no. Entonces, tenemos que tener esa inteligencia emocional de termino este y al que sigue, ¿no? Porque pues a lo mejor aquí no me fue muy bien, pero el que sigue, pues no tiene la culpa de cómo me fue, ¿no? Entonces tengo que hacer un cambio y el cambio tiene que ser física, mental y todo, ¿no? La otra es bien importante conocer mi producto y servicio, pero no tanto en la parte técnica. Sí es importante conocer lo técnico, pero más importante hoy en día conocer o saber qué es lo que puede hacer mi producto por el cliente. ¿Qué solución le puedo dar a su problema? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Ok? Sí, es importante saber que mi computadora puede tener 1 terabyte, que tiene un no sé cuántos megapíxeles la cámara, pero ¿eso para qué le va a servir a mi cliente, no? Y a lo mejor eso ya implica otra cosa. Y es bien importante precisamente la parte de eh, el conocimiento de lo que tengo y de lo que puedo resolver. El otro es el desarrollo de relaciones, y aquí es bien importante. Gran parte de las ventas en todos los lados es por relaciones. Y la relación no es de otro tipo más que cuando yo te necesité, tú me ayudaste y entonces yo confío en ti. Y esa confianza, que es la que debe ganar el vendedor, pues se logra básicamente siendo ético, no hay más. O sea, cuando tienes que decirle al cliente, no lo puedo surtir, no lo tengo, pero conozco quién te lo da, le resuelves el problema. Pero al que te lo da no le puede, pero no le vas a decir, pero pues un moche, ¿no? No, tienes que ser muy ético, decir sí cuando es sí, no cuando es no. Y los precios justos, ¿no? Y eso va llevando relaciones buenas que en algunos casos se pueden volver hasta personales, ¿no? Ahora, el punto es que las relaciones siempre son del vendedor, no de la empresa. Ojo, aquí este es el punto medular, porque eso es lo que sucede cuando se nos va un vendedor. Efectivamente se queda la cartera, pero la relación se la llevó el vendedor. Entonces, por eso luego sucede que cuando el vendedor se va a otra empresa, pues nos empiezan a tomar ventas, ¿no? Porque, pues, y entonces, por eso es bien apreciado el que un vendedor traiga su carterita, porque su relación va a permitir ahora que con otra empresa o con otro producto, la confianza que ya se tiene nos ayude a vender. Entonces es bien importante mantener o desarrollar relaciones dentro de si no pueden ser relaciones tan amigos, pero sí dentro de un marco que nos permite tener negocio. Y de aquí nace que debemos tener como vendedores un plan de capacitación. O sea, nosotros mismos como vendedores nos tenemos que ir capacitando, ¿no? Constantemente en los temas del producto, en los temas de inteligencia emocional, en los temas
eh, de comunicación, ¿no? Hoy en día la comunicación es vía redes sociales, Facebook, hay muchas cosas de ese tipo y los lenguajes, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, los memes tienen un impacto importante en la comunicación. ¿Cómo lo podríamos usar para vender, no? Digo, yo no soy experto en esto, en redes sociales, pero me imagino que si yo me junto con alguien que sabe, pues me puede ayudar a que un meme pueda volverse ventas, ¿no? Eh, de hecho, nuestra directora de la plataforma, cuando salió la que hablaba con los marcianos, recuerdo, ella mandó un, ¿cómo se llama? Un TikTok diciendo que si no entendías eso es porque no sabías algo en ventas, entonces ya ella ahí desarrolló una cosa muy interesante que ojalá y lo pueda poner ella aquí en la liga para que ustedes lo vean, ¿no? Eh, sí se recuerdan una vidente que dijo que hablaba con los marcianos, ¿no? Pero bueno. Entonces, de ahí la importancia de tener un plan de capacitación tanto para ti como emprendedor como para tu equipo de ventas, ¿ok? Y no regatear en, pues da nomás ahí, dales esto, no, o sea, ¿qué quieres para que el curso sea adecuado? Otro es, pues acabar con los estereotipos, ¿no? Del vendedor o de las ventas, ¿no? Lo que hablábamos. Eh, que si el vendedor puede ser gordo, flaco, chaparro, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser cualquier persona. Siempre, y lo único que se requiere, pues, es que tenga pasión. Eso sí, en las ventas, eso yo creo que sí debe ser, ¿no? La pasión de vender, o de ganar dinero, o de servir, básicamente, ¿no? Ahorita me acordé que John Maxwell dice que la venta es servir a los demás. Y sí es cierto, cuando nosotros vendemos algo, le estamos dando un servicio para que ellos mejoren. Obviamente tenemos una remuneración, pero es muy gratificante ver cuando te dicen que lo que tú les diste está funcionando y que gracias a eso ellos han hecho algo. Eso es muy gratificante. Más allá de la comisión, que para qué decimos que no. Pero es importante quitar los estereotipos de las ventas. ¿Y cuáles son esos? Pues ya se ven, ¿no? Facilidad de palabra, no sé qué, a la frustración, bla, bla, bla. O sea, el estereotipo hay que quitarlo. Y que eso es muy importante y eso es un error del área de recursos humanos cuando diseña el perfil del vendedor, ¿no? Entonces, eso genera, pues a veces que no encuentren el equipo adecuado porque, pues como no tiene facilidad de palabra, no es buen vendedor, pero hay vendedores que no hablan mucho, pero cuando hablan, cuidado, ¿eh? Son bien puntuales. Hay vendedores que parecen que nomás están ahí escuchando, pero dentro de lo que escuchan, sacan lo que necesitan para decir, esto es lo que necesitan. ¿Ok? Entonces, no hay que ser tan así. Yo creo que tendríamos que, o tienen que empezar a modificar sus perfiles, pero bueno, es parte de lo. Ahora, mucha gente cree que con las redes sociales y con el Internet ya no recita vendedores y eso es falso. Se sigue necesitando gente que venda. Las redes sociales lo que ayudan es a captar la información. Y por ahí hay una estadística que nos dio hace mucho tiempo, la escuché con Pérez Gordillo, un mercadólogo, que decía que para que se realizara una compra de 300 pesos en Internet, tú requerías aproximadamente 3,000 clics. O sea, 3,000 clic, no, de como en el mouse, que son los que vas viendo y vas viendo. O sea, 3,000 veces pasas en Internet hasta que se realizaba la compra del producto de 300 pesos. Entonces, todavía los vendedores se siguen usando. Claro, hay mercados, como el caso de productos que tiene Amazon o Mercado Libre, que pues, tú no necesitas tener un vendedor físico, pero tienes un vendedor virtual, que es la computadora. Entonces, el vendedor se sigue usando aunque sea virtual y aquí yo creo que en un futuro no sé cómo sería con la inteligencia artificial, pero bueno, eso lo veremos cuando ya nos lleguemos ahí. Entonces, seguimos con la pregunta, ¿el vendedor nace o se hace? Desde mi punto de vista y bajo mi experiencia, el vendedor se hace. El 90% de los vendedores se hacen, ¿no? Porque la facilidad de palabra ayuda, pero no es vender rollo, ¿no? Sí, la venta puede ser frustrante y estresante siempre y cuando no lleves correctamente el proceso de venta, ¿no? El proceso de venta, ya sabes, es prospección,
entrevista, bla, bla, bla. Y si en una de esas partes no hiciste lo que debes hacer, pues sí es frustrante y te estresa porque pierdes el control de la venta. Definitivamente la venta es un acto de comunicación inteligente y se debe cultivar, ¿no? Debes leer mucho, tanto de ventas como de otros temas, porque muchas veces gran parte de los negocios se hacen no tanto de la venta, sino, por ejemplo, intercambiando puntos de vista de la política, de la ciencia, de la tecnología, de la salud, y luego ya viene la plática de ventas, ¿no? Un vendedor exitoso normalmente se desarrolla bajo el entrenamiento y la capacitación, ¿no? Todo esto es cierto, no es mentira, entonces es importante. Y finalmente, el vendedor o los vendedores nos tenemos que estar naciendo y rehaciendo constantemente, ¿no? Eh, el día de hoy sabemos que la forma de vender, cuando yo empecé en este negocio hace más de 30 y tantos años, pues no tiene nada que ver con lo de hoy, ¿no? En ese entonces, pues estamos en edad de piedra todavía, por decirlo. Eh, no había lo que hoy conocemos, ¿no? No había internet, no había páginas web. Entonces, para poder detectar un prospecto, insisto, tenías que ir a la oficina físicamente y ver, hacer tu caminata y, aquí está fulanita, este sí. O te ibas a los parques industriales y pedías esos datos y los contactabas. Hoy en día no tienes que hacer eso. Hoy en día te vas directamente a la página de internet de tu prospecto y encuentras toda la información que te quiera dar, hasta en algunos casos cuánto vende, cuánto factura y cuánto invierte en capacitación y muchas cosas de esas. Entonces, pero sí me tengo que rehacer porque de acuerdo a eso, hoy tengo que contactar con jóvenes, ¿no? Con gente que tiene entre 25 y 30 años, que están o 40, que están en la edad de los puntos donde están los negocios, y no es lo mismo la comunicación de hace 10 años con ellos. Hoy simplemente, pues el correo electrónico, el internet, la página web, y bueno, ya ni te digo lo del chat GPT, perdón, GPT. Entonces, eso es bien importante. Ahora, si alguno de ustedes quiere ver cómo siempre ha existido presión por vender y cómo eh, más o menos en los años 80 era lo que se vendía y por ahí el sistema de ventas AIDA, que es atención, interés, decisión y acción, pues desde cuando viene. Les recomiendo que vean esa película, Glengarry Glen's Rose. Trata básicamente de cómo eh, un grupo de vendedores de bienes raíces, eh, pues cómo manejan cada uno de ellos sus habilidades para vender, cómo son presionados para vender y cómo a veces en esa presión se recurre, en este caso, no la voy a espolear, para que la vean, a cosas no éticamente legales, tanto de un lado como del otro. Y entonces, pues era más o menos lo que en ese entonces se decía de lo que era el área de ventas. Ha cambiado mucho. Se la recomiendo con que la vean como medida didáctica, para que vean ustedes qué tanto hay cosas que no han cambiado y otras que se han cambiado. Pero en esencia, la venta sigue siendo lo mismo, ¿no? Sigue siendo dar un servicio y vender, pues a veces hasta piedras lunares para que el negocio prospere, ¿no? Y cuando el negocio no está bien, pues lo primero que atacamos y lo primero que sufre es el área de ventas, porque si no hay ventas, pues no hay negocio. Entonces, eh, esta la pueden ver en cualquier plataforma, ¿sí? Si no me la pechoran, el título en inglés, Glengarry Glass Rose o Éxito a cualquier precio. Y bueno, los actores incluidos en ese entonces, pues vean ustedes qué actores estaban, ¿no? Eh, hoy en día muchos de ellos también viejitos, ¿no? El Pacino ya está viejito, Jack Lemmon ya murió, pero pues estamos hablando, Kevin Spacey, pues ya saben su historia, es el de Game of Thrones. Entonces, pues ya saben más o menos ustedes por dónde andamos esto. Pero bueno, se las recomiendo si la gustan ver, para que se vayan dando una idea de cómo esto es vender, especialmente la gente que va a empezar el emprendimiento, ¿no? O que no ha entrado en venta, sino con el fin de, ¡ay!
sino que vean que es una profesión de mucho estrés, sí, pero también de mucho éxito. ¿Ok? Bueno, entonces con esto, pues en lo personal, y espero que haya quedado un poquito entendido, o si no comprendido, que realmente el vendedor se hace. Y bueno, pues ya podemos hablar que el vendedor se hace por varias necesidades, ¿no? Muchos hemos caído en ventas, en mi caso fue fortuito, yo estaba en un área de mantenimiento y se fue un cotizador, me acuerdo, en el área de iluminación, y el que era el gerente, el director de la planta, había sido mi profesor en el Politécnico, en el área de iluminación, y me dijo, pues, ¿por qué no te vienes para acá? Digo, la parte técnica tú ya la conoces, yo aquí te ayudo a lo comercial, y dije, y pues era un sueldito más arribita de lo que estaba, y ya no tenía que dar tanto, pues, ahí sufriendo las salidas, y así fue como empecé en ventas, o sea, me agarré desde cotizador y ahí me fui. Otros entran por ventas por necesidad, ¿no? Porque pierden el empleo y pues no hay más que vender y órale. Otros porque pues tienen que hacerlo porque ya no hay otra manera. En fin, hay muchas maneras para entrar al negocio de ventas. Muchas de ellas son presionadas y otras son porque deseamos serlo. Entonces, pues nuevamente, recuerda, el vendedor se hace y renace cada X tiempo porque la dinámica de la vida de negocios, así es. Hoy estamos hablando de redes sociales, de estos métodos como el que estamos nosotros comentando, y no sé, más adelante con la inteligencia artificial que vayamos a hacer. Pero mientras vamos a hacer lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, recuerda, el 90% de los vendedores, de acuerdo a ese estudio del 2000 de la Universidad de Harvard, se hace. Entonces, pues no me queda más que decirte y agradecerte tu tiempo y decir que esto fue Operación Emprende. Soy tu amigo y servidor Eduardo Lara y espero que esta semana tengas muy buena semana productiva, muchas ventas, buena facturación y sobre todo excelente cobranza. Que Dios me los bendiga y nos estamos viendo la siguiente semana. Hasta luego.